buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio de este domingo. Les pido por favor que en donde sea que ustedes estén, inclinen sus rostros y vamos a orar para comenzar este servicio. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este domingo, Señor, te doy gracias por la bendición que tenemos de poder despertar un nuevo día. Te pido, Señor, que en este domingo, mientras nos estemos comunicando vía Facebook y Google Meet, Señor, que los hermanos, al igual que nosotros, Señor, todos nosotros podamos aprender más de ti, Señor, y poder alabarte, Señor. Te pido, Señor, que en momentos difíciles te podamos buscar a ti y comprender que siempre estarás tú por nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides y que podamos aprender del mensaje del pastor Pacheco, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tú estás
estás aquí, tú 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 estás aquí. Amén, Padre, gracias te damos porque nos permites, Padre, hoy estar aquí, Padre, para adorarte, para aprender más de ti, Padre. Gracias te damos porque nos permites, Padre, tener este momento de reflexión, este momento de acercarnos a ti, Padre. Gracias te damos por eso. Gracias te damos por estos momentos tan especiales que tú nos regalas, Padre. Que podemos dedicar este día, Padre, esta tarde, para aprender más de ti. Te pido, Padre, por favor, que tú bendigas al pastor, que bendigas su mensaje, bendigas lo que tú le dijiste que tiene que decir y que él lo pueda comunicar como de la manera más apropiada. Gracias, Padre, en el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, familia, amigos, la paz de Cristo esté con ustedes. El día de hoy vamos a terminar la serie de 3 mensajes que tienen que ver con el sufrimiento. Ya hablamos un poco en el pasado acerca de qué hacer en medio de las pérdidas con la parte física, con la parte espiritual. El día de hoy vamos a hablar acerca de las emociones. Sin duda que las emociones juegan una parte muy importante dentro de nuestra vida diaria. Todos nos enojamos, todos reímos, todos estamos felices, tristes en algún momento, decepcionados, cualquier emoción que cruce, todos somos así y lo estamos viviendo constantemente. Entonces, cuando hay sufrimiento, cuando hay pérdidas, esta parte seguramente va a determinar muchas cosas que hagamos o que no hagamos. Todo esto basado en la respuesta que demos con nuestras emociones. Ahora, las emociones son diferentes para cada uno de nosotros. Un hecho puede ocasionar diferente emoción para 3 diferentes personas. Un evento le puede causar a una persona enojo, a otra el mismo evento le puede causar tristeza, a otra le puede causar decepción, por ejemplo. Son 3 emociones que pareciera que fueran lo mismo, pero no lo son. Y es el mismo evento. Entonces tenemos que estar al pendiente cuando en la familia, en el grupo de conocidos, de amigos, en la iglesia, se sufre de una pérdida, porque es muy probable que cada quien reaccione de diferente manera. Ahora, la idea con esto, hermanos, es de que caminemos juntos. La idea es de que nos ayudemos unos a otros, pero basados en la palabra de Dios. Es muy fácil recurrir a otras fuentes de información y querer con eso ayudar, querer con eso levantar al que está desanimado. Y no dudo que haya muy buena información alrededor, pero no lo es todo, no hay como la palabra de Dios. Entonces, vamos a compartir hoy cómo me pueden afectar emocionalmente las pérdidas. Como referencia puse, para empezar, 1 de Samuel, pero también vamos a estar leyendo parte de 2 de Samuel, y lo mismo se puede encontrar en los libros de Crónicas. Pero para el día de hoy vamos a estar estudiando 1 de Samuel, 2 de Samuel. La pregunta es, ¿cómo me pueden afectar emocionalmente las pérdidas? Se dice que ahora 1 de cada 3 ha estado afectado emocionalmente por la pérdida de alguien a raíz del COVID-19. Entonces quiere decir que del grupo que estamos ahorita escuchándolo, 1 de cada 3 ya nos afectó de alguna manera. La pregunta es ¿cómo estoy yo ahora después de eso? Y lo más importante, ¿qué puedo yo hacer para que no me afecte de una manera negativa lo que estoy pasando?
Todos fuimos creados con 3 necesidades dadas por Dios. Todos. Todos fuimos creados con 3 necesidades dadas por Dios. 1, la necesidad de amor. Todos queremos sentir que nos aman, que somos amados. 2, la necesidad de significado o propósito en la vida. De hecho, para un creyente, se nace cuando uno deja la vida vieja y uno nace en Cristo Jesús, que es lo que Nicodemo hablaba en Juan capítulo 3. Eso pasa cuando en una edad ya adulta, cuando uno reconoce lo que es el pecado, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, uno acepta al Señor acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Es ahí cuando uno nace de nuevo. No es en ningún momento anterior, porque no había el concepto de pecado, de que se arrepentía uno si no estaba uno consciente de eso. Pero ya cuando uno acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador, ahí es donde uno nace de nuevo. Ese es un momento muy importante. Pero el otro momento muy importante es este 2 que vamos a hablar hoy. Cuando uno encuentra el significado de la vida, el propósito que Dios tiene para mí en la vida. Todos venimos a este mundo con un propósito. Mi pregunta es, ¿usted ya sabe cuál es el propósito que tiene Dios para su vida? Yo lo encontré, Dios me lo reveló y ahora sé cuál es el propósito que Dios tenía y lo sigue teniendo para mi vida aún antes de que yo lo conociera. Entonces, cuando uno encuentra ese propósito, es un momento precioso. Primero, cuando uno nace de nuevo, que uno reconoce a nuestro Señor Jesús y conoce la diferencia entre pecado, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Y segunda, cuando uno encuentra el propósito. Y 3, la necesidad de seguridad. Es la tercera necesidad con la que Dios nos creó a todos. ¿Cuál es esa necesidad de seguridad? Una puede ser el techo, la casa, el sustento, la comida, la familia misma, el matrimonio, la familia como tal, la pareja. Es decir, ¿qué nos da seguridad? Espero que no sea el dinero, porque el dinero, muchos encuentran seguridad en el dinero, pero esa es una seguridad pasajera y superficial, porque eventualmente se acaba o puede esfumarse en un momento dado. Hay cosas más importantes que proveen la seguridad. Entonces, de esto vamos a hablar hoy. La necesidad de amor, la necesidad de significado y la necesidad de seguridad. Ahora, cuando una de esas necesidades no se satisface, la de amor, la del propósito o la de seguridad, cuando una de esas 3 no se satisface, hay un sentimiento de pérdida. Es decir, hay un sentimiento de que uno anda en algún lugar perdido y uno no encuentra lo que uno necesita. Y ese sentimiento trae dolor. Puede ser el de amor, puede ser el de seguridad o puede ser el de propósito. Cualquiera de los 3 crea el mismo vacío de que uno se siente lastimado. Hay dolor. Ahora, déjenme decirles que el único que puede cubrir los 3 elementos es Jesucristo. No hay más. Dios es el único que puede llenar esos huecos. Por ejemplo, la necesidad de amor. Usted puede tener su esposo y un día le dice que ya no lo quiere. O el novio y que ya no la quiere. O el manager del trabajo y ya no lo estima. O el vecino que antes nos veíamos bien, ahora ya no quieren saber de nosotros. O el amigo querido ya no quiere contestar las llamadas, etcétera, etcétera. Es decir, la necesidad del amor de pronto alguien nos puede quedar mal, pero Jesucristo no. La necesidad de significado, lo mismo. Tal vez usted ponga su valor en los diplomas, o en la casa grande, o en la posición en su trabajo, o su dinero, o la fama que tenga. Pero si un día se acaba, entonces ¿dónde va a encontrar ese significado si eso se acabó? Y la última, la necesidad de seguridad. No sé si usted sepa, pero aquí usted no paga la renta en Estados Unidos y en 60 días le ponen el anuncio que si se va a salir o qué va a pasar. Aquí no hay seguridad, y esa seguridad, bueno, pues el trabajo la da, pero ni el trabajo es seguro.
Y la salud con esta enfermedad tampoco es segura la salud. Todos estamos expuestos a contagiarnos en algún momento dado. No solamente de eso, sino un accidente en la calle. Es decir, hay cosas que no nos dan la seguridad siempre. Pero nuestro Señor Jesús en Filipenses 4:19, el apóstol Pablo nos habla de eso y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá, hermanos, déjenme decirles, por fe, usted crea en esta palabra de Dios que dice que Dios suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, cuando uno camina con fe, cuando uno camina con la seguridad en nuestro Señor Jesús, uno no tiene miedo de perder ese amor, ese significado, esa seguridad del mundo, porque en realidad quien nos da ese amor, ese significado y esa seguridad es Dios quien nos las da. Y pueden acabarse todas las cosas materiales y uno se siente seguro, uno se siente amado. Claro, seguramente uno va a extrañar muchas cosas, pero uno reconoce que Dios me sigue amando aún sin tener las cosas materiales. El mundo es muy probable que ya no me hable porque ya no vivo en la casa grande o porque ya no tengo dinero. Pero Dios me va a amar. No importa la situación económica en que yo me encuentre, la situación física en que yo me encuentre, la situación emocional en que yo me encuentre. Entonces, para empezar aquí, yo quiero decirles que ponga su fe en nuestro Señor Jesús y Dios va a suplir para sus necesidades de usted, emocionales, físicas y materiales, espirituales que usted necesita. Filipenses 4:19 nos los dice. Ahora, usted puede tener fe, usted puede ir a congregarse todo el tiempo, usted puede tener su devocional, usted puede tener la lectura de la palabra, usted puede vivir en un ambiente sano espiritualmente, y aún así, usted puede caer en unas trampas emocionales. ¿Cuáles son esas trampas emocionales? Las trampas emocionales son las que, aún a pesar de mi seguridad, aún a pesar de mi fe, aún a pesar de mi confianza que yo tengo en Dios, yo puedo caer ahí por culpa de mis emociones. Porque las emociones no son lineales, las emociones son cíclicas. Es decir, yo no sé si usted conozca a alguien que en la mañana está contenta y en la noche está bien enojada. ¿No conoce a nadie? O tal vez usted, yo no sé. Ahorita está que brinca de gusto y una hora después nadie le puede hablar. Así son las emociones. Entonces, en esos movimientos cíclicos, uno puede caer en alguna trampa. Cuando hay pérdidas, uno vive mucho eso. Yo lo he pasado a raíz de la pérdida reciente que tuve, pero todos los que tenemos pérdidas pasamos por esos ciclos. Entonces hay que tener cuidado de no caer en una trampa. Y vamos a hablar de 3. De hecho, pudiera hablarles de más, pero por el tiempo me voy a hablar de 3. Y voy a hablar del rey David. El rey David es un ejemplo de hombre que cumplió todos los requisitos para triunfar, pero también fue un hombre pecador, un hombre que falló. Y qué mejor ejemplo de ese gran hombre para enseñarnos a nosotros qué hacer en un momento dado cuando esté yo a punto de caer en una de esas trampas. Vamos a inspirarnos en el rey David y a ver qué aprendemos de ahí, hermanos. Primero, la trampa de la fatiga. Déjenme decirles que cuando tenemos pérdidas, las pérdidas nos agotan. Las pérdidas nos hacen sentir sin ánimo. Las penas nos hacen sentir sin fuerzas. Cuando uno pasa por una pérdida, uno no tiene ganas en algún momento ni de levantarse, o de bañarse, o de ir a trabajar, o de tener un contacto con el grupo de amigos más cercano, o de hablar incluso, o de contestar el teléfono.
Es decir, las pérdidas nos agotan. Eso es algo que debemos saber. Entonces hay que tener cuidado con la trampa de la fatiga. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 30, del 1 al 4. Y aquí nos habla de cuando David derrota a los amalecitas. 1 Samuel, capítulo 30, del 1 al 4, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. O sea, los amalecitas vinieron e invadieron donde estaba el campamento de David. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado, no solamente invadieron el campamento, le pusieron fuego, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Pon atención. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas de él, de David, habían sido llevados cautivos. ¿Qué dice el versículo 4? Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas de llorar. Yo no sé si usted recuerde cuando vivió esta pérdida, pero llegan momentos donde uno siente que ya no puede uno llorar más. Es agotante, cansa, lo vacía uno emocional, espiritualmente, físicamente se siente uno acabado. Eso es exactamente lo que le pasa aquí a David. Versículo 4 dice: Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahora, vamos imaginando cuál es la trampa ahí. Cuando uno pasa por un momento así, que uno no quiere, uno no tiene ganas ya para nada, la trampa es de que uno quiera claudicar. La trampa es que uno ya quiera dejar todo y dejarse perder, que es lo que pasa con muchas gentes. Hay personas que tuvieron un luto, un duelo, una pérdida hace 10 años y siguen caídas. No se lograron levantar, siguen ahí como si hubiera pasado ayer. ¿Por qué? Porque no pudieron poner eso en perspectiva y ahí se quedaron. Cayeron en la trampa de la fatiga. Fíjense cuál fue la respuesta de David. Y esto está precioso porque es dentro del mismo texto. Dentro del mismo texto. Versículo 8. Dice: Y David consultó a Jehová. Fíjense ahí lo importante. David llega al campamento, encuentra todo quemado, sus 2 esposas, sus hijos, hijas que estaban ahí, se los llevaron cautivos, todo el campamento desolado. Dice que él y su ejército se pusieron a llorar hasta que no tuvieron ganas. ¿Qué fue lo que hizo primero David? David consultó a Jehová. Hay veces, hermanos, que cuando estamos en un momento así, uno consulta a todos menos con Dios. ¿Y qué hizo fulanito para salir adelante? Le voy a preguntar a mi tía a ver qué opina. Le voy a preguntar, checa el horóscopo a ver qué dice, cómo debo hacerle. Búscate un poema bonito. No, esos son momentos para buscar a Dios, porque es el único que nos puede dar palabras de vida, palabras de aliento. Lo demás ayuda en algún momento, pero no nos sostiene. Lo primero que hizo David, dice: y David consultó a Jehová diciendo, fíjense lo que pregunta él. Estaba agotado y él le pregunta a Jehová, le dice: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Entonces, el primer paso, cuando usted se sienta agotado por una pérdida, consulte a Dios. Consulta a Dios. Es lo primero que hay que hacer, consulta a Dios.
en los momentos que yo pasé más difíciles, Dios siempre tuvo una palabra para mí. Siempre, siempre. Leía mi devocional, abría mi Biblia y siempre encontraba una palabra y decía yo, Señor, gracias porque te vine a buscar primero a ti. No, voy a checar con otros y hay unos que se ponen a llorar, hay otros que se ponen a gritar, hay otros que... Mejor te busco a ti, mi Señor. Y Dios siempre tuvo para mí una palabra adecuada. Entonces, paso 1, consulta a Dios, versículo 8. Ahí mismo en el versículo 18 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Fíjense, siguió el consejo de Dios, fue y dice que libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. ¿Qué no dice la Escritura que estaba agotado emocionalmente? Sí, pero él no perdió el rumbo, no perdió el enfoque. Él sabía que tenía que hacer algo. Y allí en su decaimiento buscó a Jehová. Y Jehová le dice, vete y persíguelos. Y dice en el versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. ¿Y qué dice la Escritura? Todo lo recuperó David, todo. Agotado emocionalmente, seguramente entre enojado, triste, deprimido. Yo no sé cuánta emoción pudo haber pasado este hombre David. Dice que lloró hasta cansarse y dice, le pregunta a Jehová, ¿qué tengo que hacer? ¿Los sigo? ¿Y qué les dice Jehová? Persíguelos, síguelos y vencerás. Y en el versículo 18 dice que libró de todo y todo lo recuperó David. Antes de pasar al siguiente versículo, déjeme decirles, no sé si usted sepa, pero Dios le prometió a David que él iba a estar con él siempre. Pregunta, ¿cuántas batallas perdió David? 0. David nunca perdió una batalla. ¿Porque fuera el más fuerte? No. ¿Porque tuviera el ejército más grande? No. ¿Cuántas batallas leemos que dice que él era menor el ejército, pero Dios siempre estaba con él? David ganó sus batallas porque siempre puso su confianza en Dios. Entonces yo lo animo lo mismo. Cuando uno pasa por una pérdida, uno se siente sin ganas de seguir peleando, sin ganas de seguir avanzando. Primero, consulte a Dios y segundo, ¿qué dice aquí? Pelea tu batalla. Porque la vida sigue. El hecho de que uno haya perdido algo muy valioso, ahí no se acabó la vida. El lunes usted tiene que ir a trabajar. El martes usted tiene que entregar tarea en la escuela. El miércoles usted tiene que pagar la renta. El jueves usted tiene que, etcétera, etcétera. La vida sigue. Y si uno no continúa, uno se queda atascado ahí pensando en que todo se paró porque yo me siento triste. Y no, la vida continúa. Entonces, primero, consulte a Jehová. Segunda, pelee su batalla, porque le toca a usted pelear su batalla, que es lo que sigue después de la pérdida. Y tercero, deje su legado. Versículo 24. ¿Y quién os escuchará en este caso? Aquí les voy a dar el contexto. David llega, antes de leer el versículo, David llega, gana contra los amalecitas, recupera todo y regresa al campamento. Y esto es lo que pasa en el campamento. De hecho, a partir de entonces, esta es una regla que se aplica en todos los ejércitos del mundo. Escúchenla. Versículo 24. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Versículo 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. ¿Cuál es la ordenanza que quedó a partir de ese día, hermanos? La ordenanza es esta:
que el ejército lo mismo gana el que va a pelear como el que se queda en el campamento. Antes de esto no era así. El que peleaba tenía mayor ingreso, mayor crédito, mayor honor que el que se quedaba en el campamento. A partir de esta batalla quedó establecido que todo el ejército iba a compartir lo mismo, tanto el que iba como el que se quedaba. ¿Qué fue lo que hizo ahí David? En medio de su tristeza, en medio de su desolación, que ya no tenía fuerzas para nada, pidió dirección a Dios, lo obedeció y fue con los amalecitas, peleó, ganó, y no solamente eso, dejó su legado. Cuando uno pierde a alguien, uno recuerda del legado que nos dejó. ¿Cómo era? ¿Cómo era él? ¿Cómo era ella? Trabajadora, responsable, todos los atributos. Bueno, déjeme decirle que esa persona ya no está. Ahora le toca a usted trabajar con su legado. ¿Cómo la van a recordar cuando digan, ella fue fuerte cuando se enfrentó a esta lucha? O ella fue, ¿cómo reaccionó a la lucha? Ahora a usted le toca construir su legado. Así el rey David, desolado, triste, pero en ese momento dejó su legado. Así que estos son los 3 puntos de esa parte cuando se encuentra uno con la trampa de la fatiga. Uno dice, es que ya no puedo hacer nada. Estoy tan triste que ya no sé ni qué hacer. Levántate, pídele dirección a Dios y estoy seguro que vas a encontrar hacer algo que va a formar parte de tu legado. Consulta a Dios, pelea tu batalla y deja tu legado. Así que tengan cuidado con esa trampa de la fatiga. 2. La trampa de la comparación. Las pérdidas nos hacen sentir inferiores a otros. Cada vez que se pierde, que hay una pérdida, duele. No me aceptaron en el trabajo. Pues me siento que soy menos que los que sí aceptaron en el trabajo. No me aceptaron en la escuela. Soy menos que los que sí lo aceptaron. Perdí a mi mamá. Ahora soy menos que los que sí tienen a su mamá. Perdí la propiedad. Ahora soy menos que los que sí tienen propiedad. Es decir, cuando hay pérdidas, hay un sentimiento de inferioridad. Pero tengan cuidado porque esa es otra trampa. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. El contexto es este. Dice, la trampa de la comparación porque las pérdidas nos hacen sentir inferiores a otros. Es muy probable que si usted ha pasado por una pérdida, usted se sienta menos y empiece a verse usted misma con conmiseración. Pobrecita de mí. Ay, yo era muy feliz antes, ahora soy muy triste. Pobrecita de mí. Yo no sé qué hacer. Es que ahora estoy llorando. Eso es malo. La conmiseración es tóxica. Debe usted reconocer lo que pasó, pero no tenerse conmiseración, porque eso la va a anclar ahí en ese momento. El rey David nos da este ejemplo acerca de la comparación y lo voy a mencionar en 2 versículos, 1 Samuel, capítulo 16 y capítulo 17. Antes de decirles esto, déjenme decirles que cuando el rey David fue ungido, ustedes van a creer que lo ungió el profeta y que luego fue rey. No, pasaron 10 años. Del día en que lo ungieron hasta que fue rey. Desde que Samuel llega con su papá, con Isaí, y llega con ellos, lo unge, pero pasan 10 años. Pero ya era ungido. Ok, con eso en mente. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Entonces dice que manda a la casa de Elí, manda al profeta Samuel, lo manda a Dios y le dice, ve y úngelo a mi escogido. Llega
Y cuando ve a los muchachos, a los hijos de Isaí, les dice, aquí debe estar. Y le dice Dios, le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo advierte al profeta Samuel, dice, ten cuidado por lo que veas, porque yo veo no lo que tú ves, la apariencia, sino yo veo el corazón de la persona. ¿Y qué pasa? Llega, se sienta con Isaí y le pregunta y le dice en 1 Samuel 16:11, en el versículo 11, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga. Fíjense, si hubiera razón para David de sentirse inferior, de sentirse menospreciado, llega para buscar al ungido y ni siquiera lo toman en cuenta para que esté presente. Él estaba cuidando los chivos, le decimos en el pueblo, o las ovejas, como está aquí en la Biblia. Estaba allá y dicen, ¿aquí están tus hijos? Sí, aquí están. ¿Están todos? Falta el chiquito, el que cuida los chivos. Pues ve a traer al que cuida los chivos, por favor. Ahí viene David. ¿Cómo creen que se sentía cuando ya estaba toda la reunión con los hermanos? Él no era el mayor. Ahí va a haber ya un problema. Porque en la sociedad judía, el que llevaba toda la autoridad y honores, todo era el hijo mayor. Ahí era el menor, imagínense. Bueno, van por ellos. Y lo que pasa en el versículo 12 es precioso, del capítulo 16, dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, escuchen, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, David es ungido, ni siquiera lo invitan. Claro que tenía motivos para hacerse sentir inferior con los demás. Pero ahí no acabó todo. Primera de Samuel 17. Sucede, este es el contexto, sucede que había un filisteo, los enemigos, los archienemigos del pueblo judío, y le dice, era Goliat. Entonces siempre los asustaba que cuando iba a pelear con ellos. Y fíjense lo que pasa en el versículo 1 de Samuel 17, dice, el contexto es que los hermanos de David están peleando allá, tratando de enfrentar a Goliat. Y dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Fíjense, ya era el ungido de Dios. Los hermanos peleando en la batalla y él era el que llevaba el lonche. Imagínense. Agarra unas sodas, unas aguas y llévalo con tus hermanos. O sea, ni siquiera lo consideraban capacitado para estar en la pelea. Y era el ungido. Muchas veces el problema que caemos en las pérdidas es que nos comparamos a otros. Y el problema es que si usted se compara a otros, siempre va a haber alguien que tenga, que posea o que se vea más que usted. Siempre, por eso no es bueno compararse. Siempre va a haber alguien más rico, más alto, más galán, más... siempre va a haber alguien mejor que usted. Por eso compararse no es bueno. Pero Dios no nos compara. Yo tengo el mismo valor que tiene usted ante los ojos de Dios. Nadie tiene más ni menos. Entonces, estos dos versículos nos dan una idea de que habría manera de que David se sintiera inferior. La pregunta ahora, que si hemos pasado por una pérdida, es ¿cómo puedo vivir sin eso que ya no tengo? ¿Me siento menos?
¿Me siento menos porque ya no tengo mi casa? ¿Me siento menos porque perdí mi trabajo? ¿Cómo reacciono ante la pérdida? ¿Me siento menos porque no me aceptaron en la escuela? ¿Me siento menos porque perdí mi mamá? Es decir, ¿cómo voy a vivir sin eso que ya no tengo? ¿Cuál fue la respuesta de David? Mostró su pasión por Dios. Eso es bien importante. Él mostró el amor, la pasión con Dios, que lo había ungido y que sabía que estaba con él. Mostró su pasión, y ahí es donde sale, y ahí es donde empieza a revelar el verdadero corazón de David, que era un corazón conforme a Dios. Y dice en el versículo 26, cuando lleva el lunch con los hermanos, lleva las memelitas y taquitos ahí a los que estaban peleando, va con el lunch, ve que está peleando Goliat, les está gritando, los está ofendiendo, y fíjense lo que contesta en el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitase el oprobio de Israel? Fíjense, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Le sale el amor por Dios, la pasión por Dios. Todos los demás estaban preocupados que estaba grandote y que estaba fuerte y que su casco pesaba cuántas libras y que su lanza de Goliat, todos estaban preocupados. Pero cuando David escuchó que estaban ofendiendo a Dios, lo que le sale a él es la pasión, y dice: ¿quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo lo mismo lo invito. Déjenme decirles esto: la mejor manera de honrar a quien se ha ido es seguir con su legado. La mejor manera de honrar a quien se ha ido es seguir con su legado. Si alguien se esforzó por hacernos felices, ¿por qué pagarle su muerte con nuestra infelicidad? Si alguien se esforzó por hacernos felices, ¿por qué pagarle su muerte con nuestra infelicidad? Oh, desde que yo tuve mi pérdida ya no soy feliz. ¿Tú crees que eso es lo que ella quería? ¿Verte así infeliz? Oh, desde que pasé mi pérdida no paro de llorar. Sí se llora y está bien hacerlo. Pero ¿vas a ser infeliz siempre? Lo que le salió a David fue ese amor tan grande por Dios. Y la mejor manera de honrar a alguien que se ha ido es seguir con su legado. Eso a mí me ayudó cuando yo estaba pasando los días más duros de mi duelo, cómo lo estaba yo reaccionando, y mi luto que lo empezaba a correr. Un día me puse a pensar: a mi mamá no le gustaría verme así. A mi mamá no le gustaría verme derrotado, a mi mamá no le gustaría verme triste, y dije: Señor, ayúdame, porque voy a darle honor y yo quiero ser como ese amor por quien yo perdí. Pero yo no voy a quedarme así. Y fue lo que me levantó. Y me levanté y dije: voy a traerle honor a aquella que tanto me quiso. Si alguien se esforzó en hacernos felices, ¿por qué pagarle su muerte con nuestra infelicidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Probablemente usted tenga una foto donde le va a recordar, a traerle honor a esa mujer, a esa pérdida, a ese varón. Tal vez usted tenga un recuerdo. Tal vez usted tenga algo que diga: cuando lo veo me acuerdo de ella, me acuerdo de él. Tráigale honor a eso. Tal vez usted tenga una carta que tal vez ya ni se ve la letra de tantos años. 17 años esa hojita. Pero ¿saben qué? Tiene un valor precioso, y es lo que me levanta. Es porque yo quiero traerle honor a esa memoria, pero no para que me vea infeliz, sino yo quiero traerle honor a esa pérdida. Por eso aquí, la mejor manera de honrar a quien se ha ido es seguir con su legado. El rey David, en esta parte, donde al final dejó su legado, fue muy importante, porque dentro de su cansancio, dentro de lo que él tenía, él demostró su pasión y dejó su legado. Así que seguimos adelante, y aquí vamos con la trampa número 3, la trampa de la inspiración.
Una de las cosas que pasan con las pérdidas es que nos desmotivan. Como que no le encontramos ya sentido a nada. ¿Y ahora para qué hago esto? ¿Para qué hago esto si ya no está mi esposo? ¿Para qué hago esto si ya no está mi mamá? ¿Para qué hago esto si ya no está mi ser querido? Eso es una trampa. Porque no, la vida continúa y vamos a traerle honor a esa persona. Fíjense lo que pasó aquí en 2 de Samuel 6, del 8 al 11. Esto está pasando cuando llevaban el campamento, cuando llevaban la presencia de Dios hacia el templo. Y dice en el versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. ¿Qué es lo que pasaba? Que el arca de Jehová nadie podía tocarla. Solamente los sacerdotes, y la cargaban. Es decir, si esta era el arca, la cargaban, pero nadie tocaba el arca, sino que cargaban, y esto es lo que sí se podía tocar, pero el arca no. Y lo que pasó es de que se tropezaron y se iba a caer, y Usa tocó el arca. Entonces, ese atrevimiento de Usa de tocar el arca, Jehová lo mató. Entonces él se puso triste, pero él tenía un compromiso. Pero por esa emoción de tristeza él se desmotivó a no hacerlo. ¿Cuál fue la respuesta de Jehová? En el versículo 12, cuando le hablan con él, le dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Fíjense lo que hizo David. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, que es Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Fíjense con lo que pasó ahí. La trampa número 3 es la de la inspiración. Cuando uno pasa por una pérdida, las pérdidas nos motivan. Ya no tiene caso hacer esto. ¿Para qué hago lo otro? ¿Y qué sirve si hago esto? ¿Y qué pasa? ¿De qué sirve que le eche yo ganas? Y ya. Esa es una trampa. Lo que hizo David, ¿cuál fue su respuesta? Él siguió adorando a Dios. Y eso es algo que muchas veces, desgraciadamente, pasa entre nosotros. Personas que sufren una pérdida, personas que pasan por mal momento, lo primero que hacen es alejarse de Dios. No, no haga eso. Es al contrario. Cuando usted pase por una pérdida, usted siga adorando a Dios. Fue lo que hizo David. Él pasó todas las situaciones que usted y yo estamos pasando, o hemos pasado, o tal vez lo vamos a pasar en el futuro. Pero lo que David hizo es, venció esas trampas, y en esta última, él siguió adorando a Dios. En el Salmo 53:3, aquí estoy terminando. En el Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Téngalo eso presente, anótelo ahí en su servilleta, en lo que tenga a la mano. Salmo 56:3. Esto le va a ayudar a usted cuando esté a punto de caer en una trampa. Son más trampas. Hoy les compartí 3. Pero cuando usted esté a punto de caer en una trampa de desmotivación, de desánimo, de miedo, de angustia, acuérdese, Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Mantenga la confianza en Dios. Entonces, resumiendo, cuidado con las trampas emocionales. 1, la trampa de la fatiga,
las pérdidas nos agotan. 2, la trampa de la comparación. Las pérdidas nos hacen sentir inferiores a otros. 3, la trampa de la inspiración. Las pérdidas nos desmotivan. Tenga cuidado con las trampas emocionales. Gracias, vamos a orar y yo los animo a que después de haber escuchado estos mensajes, usted pueda siempre buscar a Dios. Siempre, no como el último recurso, sino como el primero. El primer recurso que sea buscar a Dios. Especialmente con el mensaje de hoy, antes de que caiga yo en una trampa emocional. Buscar a Dios y Él me dará la salida. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos da la respuesta, la salida a nuestras inquietudes, a nuestros miedos. Yo te pido, Señor, por aquellas tantas personas que han perdido a un ser querido últimamente, Señor. Especialmente aquellos que han perdido a un ser querido y no saben qué hacer. Especialmente por aquellos que porque han perdido a un ser querido piensan que se acabó todo. Padre, demos honor a esas personas siguiendo el legado que nos dejaron. ¿Por qué vamos a vivir una vida de infelicidad por aquellas personas que lucharon tanto por hacernos felices? Enséñanos, Señor, a encontrar fuerzas en medio del desánimo como el rey David. A encontrar pasión cuando se toquen nuestros valores, Padre, que no los podemos cambiar y que eres tú nuestra única fuente de fuerza, fortaleza, amor, esperanza, paz y gozo, Señor. Padre, permítenos que cuando nos encontramos sin saber qué hacer, decir, pensar, te busquemos a ti, Padre, porque tú siempre vas a tener una palabra de ánimo. Padre, nos dolieron mucho las partidas, nos siguen doliendo las partidas. Enséñanos a vivir sin ello. Padre, te pedimos que durante este tiempo, que al parecer va a ser largo, sigamos, Padre, compartiendo tu palabra. Yo te pido por aquel que me está escuchando en este día y que no te ha entregado su vida a ti, Señor. Yo te animo, amigo, hermano, familia, entrégale tu vida a Jesús. Dile, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Levanta tu mano y dile, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te necesito, me siento solo, tengo necesidad de amor, de significado, de propósito. Y yo sé que tú me puedes dar todo, aunque el mundo no me lo dé. Invítalo a tu corazón, amigo, hermano, familia. Invítalo. Y Él te va a ayudar, como me ayudó a mí y ha ayudado a tantos, a poder navegar en medio de la tristeza, a poder navegar en medio de la angustia, de las lágrimas, y al final salir vencedores por Él, no por uno, por Él. Gracias, Señor, te doy por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Y oramos en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Y su iglesia dice, amén. Dios los bendiga, mis hermanos.